Saludos y bendiciones en el nombre de Jesús. En el día de hoy tengo la oportunidad, gracias a Dios, de compartir con ustedes un tema muy interesante y que es tan difícil de comprender entre muchos cristianos de otras denominaciones, pero también hay católicos que tienen confusión con este tema. Y es muy importante conocerlo para conocer la doctrina y de qué manera, ¿verdad?, es que podemos entender la Sagrada Escritura y este concepto que es tan importante. Bien, el tema que vamos a tratar en el día de hoy es el tema del purgatorio, el famoso purgatorio que muchas personas dicen tantas cosas de él, pero lo conocen muy poco. Y es porque quizás, ¿verdad?, no hablamos mucho de él, entiendo yo. Pero los que puedan disfrutar esto y que sea de edificación, pues amén, bendito sea Dios. El purgatorio. Voy a tratar de explicar esto lo más sencillo posible para que no se enreden y para que puedan entenderlo todos, la mayor cantidad de personas posible. Les voy a decir primero lo que no es el purgatorio y luego les voy a explicar lo que es, porque tengo que explicar varios conceptos para que puedan entender todo valga la redundancia, el concepto completo. El purgatorio no es un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. No es un lugar intermedio. Así que si usted escucha, especialmente mis hermanos de otras denominaciones cristianas, si su pastor le enseña que la doctrina del purgatorio, la doctrina católica del purgatorio es un invento, porque eso es un lugar entre medio del cielo y el infierno, es mentira. Eso no es el purgatorio. Eso no es lo que enseña la iglesia. Segundo, el purgatorio no es una segunda oportunidad. Hay personas que dicen que los católicos tienen una doctrina diabólica porque ellos dicen que usted puede hacer lo que le dé la gana, puede pecar, puede hacer adúltero, puede hacer lo que sea. Y cuando se muere, le rezan 2 o 3 noches y ya, y va para el cielo. Negativo. Eso es mentira también. Eso no es lo que enseña la iglesia. Y el tercer no es que es un pase VIP para los que van al infierno. O sea, hay personas que dicen que el purgatorio es un lugar donde los católicos meten a los que se condenan al infierno para sacarlos de ahí. O sea, como que salen VIP del infierno al cielo. Eso también es un invento. Eso no es el purgatorio. Ahora, ¿qué cosa es el purgatorio? Bueno, el purgatorio, para poderlo entender, hay que entender primero lo que significa la palabra purgatorio o de dónde viene. Y proviene de la palabra purgar, la acción purgar. Si usted va al diccionario y usted busca la palabra purgar, tiene dos definiciones. La palabra purgar significa limpiar o quitar lo malo de algo. La otra definición dice pagar. Ejemplo, una persona la mete en presa y cumple 3 años de cárcel. Los cumplió y salió en libertad. Pues ese hombre o esa mujer purgó una condena de 3 años. Eso significa purgar. Pues el purgatorio, yo le voy a dar primero mi definición y luego la que dice la iglesia. En mi opinión personal, el purgatorio es el acto de misericordia sumamente brutal que puede hacer Dios por un alma cuando muere. En ese momento que la persona muere, la persona ve visiblemente la misericordia de Dios actuando en ella. Y ustedes van a ver ya mismo por qué yo digo eso. Pero esa es mi opinión. Eso no es lo que dice la iglesia. Lo que dice la iglesia es lo siguiente que les voy a leer. Voy a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1030. Aquí el catecismo. Vamos a ver qué dice la iglesia sobre el purgatorio, primero que todo. Y luego vamos a ver dónde aparece en la Sagrada Escritura el purgatorio. Numeral 1030 dice lo siguiente. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, escuchen bien, lo voy a leer otra vez. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero
imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Numeral 1031. La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la escritura, habla de un fuego purificador. Como pudieron haber escuchado, hermanos, el purgatorio no es un lugar intermedio, ni es una segunda oportunidad para los que mueren condenados. Al contrario, es una purificación de Dios para que los que mueran en un pecado que nos hace imperfectos, nos hace manchados para entrar al cielo, Dios nos manifiesta su misericordia y nos limpia de ese pecado, nos purifica para poder entonces entrar a su visión beatífica, al cielo. Y usted podrá preguntarse, ¿pero acaso el pecado no es lo que te aleja de Dios? ¿Cómo si yo muero en pecado me voy a ir al cielo? Aquí es que está la clave. Por eso les dije que lo voy a ir explicando poco a poco, porque hay que explicar varias cosas. Y aquí viene lo interesante. Según la Sagrada Escritura, en el libro de Apocalipsis dice lo siguiente. En Apocalipsis 21:27 dice lo siguiente. Voy a buscar aquí la Sagrada Escritura y lo voy a leer de la Biblia Reina Valera, en beneficio de mis hermanos protestantes. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21:27 dice lo siguiente. Hablando de la Jerusalén celestial, ¿verdad? Del cielo. Dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y esto es palabra de Dios. O sea, que al cielo no entra nada impuro, nada manchado. Entonces les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que usted está hoy aquí, ¿verdad? Está hoy aquí. Y usted tuvo una pequeña diferencia con un hermano, con una persona, con un compañero de trabajo, con lo que sea. Y usted tuvo un intercambio de palabras, y en ese intercambio de palabras usted, sin querer, ofendió a ese hermano. Cometió un pecado. Porque lo ofendió. Pero puede ser que le haya llamado por algún defecto que tiene la persona. Si es gordo, si es flaco, si es orejón, si es narizón, lo que sea. Y la persona se sintió ofendida. Usted cometió un pecado. Entonces le pregunto, si usted se muere en ese momento, ¿a dónde va? Llevando una vida en santidad. En ese último instante cometió ese pecado. ¿A dónde va? ¿Al infierno o al cielo? Al infierno, ¿verdad? Estamos aquí hablando según la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero yo no soy el juez. Usted no puede ir al infierno porque ese pecado no fue un pecado grave. Usted cometió un pecado inconscientemente y ofendió a su hermano. Pero, no puede ir al cielo porque está manchado, tiene un pecado. Entonces, ¿a dónde lo ponemos? Ahí es donde viene el purgatorio. El purgatorio es un estado del alma. Es un proceso por donde pasa el alma para purificarse antes de entrar al cielo. Y ahora le voy a explicar con la Sagrada Escritura dónde se basa esa doctrina. Porque ciertamente la palabra purgatorio usted no la va a encontrar en la Biblia. Por eso le expliqué lo que significa para poder entonces darle sentido y que usted pueda entender. Y aquí le voy a leer de la Sagrada Escritura. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Vamos a leer lo siguiente. Permítanme un momentito. Primera de Juan,
Capítulo 5, 16 y 17. Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. Dice: si alguno viere a su hermano cometer un pecado que no sea de muerte, o sea, cuando dice no sea de muerte se refiere a que no sea de condenación, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado. O sea, injusticia, volvemos a la palabra injusticia. Injusticia significa cuando no se hace la voluntad de Dios. Cada vez, se podría traducir, cada vez que no se hace la voluntad de Dios, se comete pecado. Pero hay pecado no de muerte. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado de Dios, por Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero si vemos el 16 y el 17, dice que hay pecados que no son de muerte y hay pecados que sí son de muerte. Entonces, ¿cómo sabemos que esto es cuando la persona muere? Les voy a tratar de explicar lo más simple. Esto se aplica cuando la persona muere. ¿Por qué? Porque si yo estoy vivo y yo cometo un pecado y estoy vivo, yo me puedo arrepentir y Dios me perdona. Pero si yo cometo un pecado de muerte, yo estando vivo, yo puedo arrepentirme y Dios me perdona. Y un hermano mío puede pedir por mí y Dios, ¿verdad? Para que Dios tenga misericordia de mí y me perdone. Por lo tanto, si lo leyéramos textualmente como dice aquí, dice que hay pecados de muerte por el cual yo digo que no se pida. O sea que si yo estuviera vivo, no tendría sentido de que alguien, yo le dijera, o que el sacerdote le dijera, o un pastor le dijera, no pidas por él porque cometió un pecado de muerte. Él está condenado ya. Y eso no es así. Entonces, ¿cómo sabemos que habla aquí después de muerto? Porque ya después que usted se muere, usted no se puede arrepentir. Usted no tiene manera de arrepentirse. Usted queda a la merced de la misericordia de Dios. Entonces, por eso Juan dice aquí que si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que no cometen pecado, los que cometen pecado, que no sea de muerte. El ejemplo que le di ahorita, uno se muere en ese pecado, no es un pecado de muerte, pues simplemente su familiar, en la comunidad eclesiástica, en la iglesia, piden para que Dios tenga misericordia de su alma y lo libere de ahí y lo lleve a morar al cielo. En otras palabras, los que mueren y pasan por el purgatorio son personas que son salvas, que murieron en amistad con Dios. No es que se condenaron. Por lo tanto, el purgatorio es un proceso por el cual pasa el alma del que está salvo. ¿Y dónde lo podemos ver? Les voy a dar otro versículo. Busque su Biblia. Vamos a ver aquí. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 15. Dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea, cuando nosotros morimos, nosotros vamos a ser probados por el fuego, según nuestras obras. Entonces, ¿qué va a suceder? El fuego va a probar nuestras obras. Si la obra permanece, recibiremos recompensa, el cielo. Esos son los que viven en santidad. Ahora, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. O sea, vamos a sufrir algo. Pero después dice, si bien él mismo será salvo. Por eso les acabo de decir que los que pasan por el purgatorio son personas que son salvas, no son condenadas. Pero tienen que pasar por el fuego, tienen que pasar por el proceso de purificación. Por eso dice aquí, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo,
aunque así como por el fuego. Tenemos que pasar un proceso de purificación, pero somos salvos para poder entrar al cielo plenamente. Otro texto, por si ese no quedó claro. Vamos a buscar Mateo 5, versículos del 25 al 26. Versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Vamos a quedarnos en el versículo 25 al 26. Dice aquí, ponte de acuerdo con tu adversario, o sea, con tu enemigo, con el que quizás no te cae bien, con el que has tenido problemas. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estás en el camino. ¿Qué significa el camino? La vida. Mientras estás vivo, si reconoces que hay alguien con el que no has tenido problemas, ve y reconcíliate. No sea que el adversario te entregue al juez. ¿Quién es el juez? Dios. Y el juez al alguacil. O sea, que el alguacil te lleva cuando el juez te declara una sentencia. Y seas echado en la cárcel. De cierto te digo, o sea, de cierto significa que no te quede duda. No saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces dice que el alguacil te va a echar a la cárcel. Pero esa cárcel, ¿qué cosa es? Mira el contexto. Dice que ponte de acuerdo con tu enemigo. O sea, que si te dice ponte de acuerdo, es que tuviste un desacuerdo. Entonces, ¿qué dice? Ponte de acuerdo antes de que te metan a la cárcel. Pero esa cárcel, ¿es el cielo? No es el cielo, porque el cielo no es una cárcel. Ahora, esa cárcel, ¿es el infierno? No, no es el infierno. ¿Y cómo sabemos que no es el infierno? Fácil. Porque dice el versículo 26, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. O sea, que de esa cárcel se va a salir. Si fuera el infierno, no sales de allí, nunca jamás. Pero dice que de esa cárcel sí vas a salir, hasta que pagues el último cuadrante o el último centavo, como dice otra traducción. O sea que, entonces, ¿cómo llamamos a esa cárcel? A ese proceso, ¿verdad? En esa parábola que da Jesucristo. Eso es lo que llama la Iglesia Católica purgatorio. Le puedes poner el nombre que tú quieras, purgatorio, cárcel, lo que sea. La cuestión es que es un estado en el que tú vas a estar y hasta que tú no pagues todo lo que hiciste, obviamente que no sea un pecado de muerte, pues entonces tú cuando pagues esa deuda, como dije al principio del verbo purgar, que es pagar una deuda, una condena, entonces saldrás de ahí y saldrás hacia el cielo, porque ya expliqué que el purgatorio es para las personas que son salvas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender de aquí para terminar completamente de entender el purgatorio? Que en la Biblia se menciona que hay dos tipos de pecados, como mencioné ahorita en 1 de Juan 5:17, creo que fue, si no me equivoco. 16:17, exactamente. Por eso decía que hay pecados que no son de muerte y otros que sí. La Iglesia Católica menciona que esos pecados que no son de muerte, la Iglesia Católica le llama pecados veniales. Atención, y los católicos también presten atención para que no se confundan. El pecado venial, les voy a dar la respuesta de lo que es el pecado venial. El pecado venial no es otra cosa que una torpeza o una negligencia o una vacilación en el seguimiento de Cristo. Como por ejemplo, di el ejemplo ahorita, que puedas decirle a una persona algo ofensivo sin querer. Puedes haber dicho una mentirilla piadosa, como dicen por ahí, que tú por salvar tu trabajo o por salvar cualquier otra cosa, digas una mentira que no sea de materia grave. Un ejemplo, en tu trabajo. Ponle que en tu trabajo tú metiste las patas
hiciste un error. Y si tu jefe se entera, te va a votar. Eso de una, te van a votar. Y te preguntan, oye, fulana o fulano, ¿tú hiciste esto, tal cosa? Y tú sabes que te van a votar si dices que sí. Pero tú vienes y dices que no. Cometiste un pecado. Es un pecado porque mentiste. Pero no tiene materia grave. Ahora, si tú mientes con un testimonio sobre una persona que es falso y dañas la reputación de esa persona y la difamas, eso es un pecado mortal. Porque ya estás atentando contra la dignidad y la fama, ¿verdad? La buena reputación de una persona cuando es falso. Entonces ahí ese cae en un pecado mortal. La característica del pecado venial y el pecado mortal es que el pecado venial tú lo puedes reparar con perdón, como dice la Escritura, ¿verdad? Ponte de acuerdo con tu adversario. Con el perdón a esa persona tú lo puedes reparar. El pecado mortal tú no lo puedes reparar, lo repara Dios solamente. Por ejemplo, el pecado de un asesinato, tú no puedes reparar eso, porque esa vida tú no la puedes reponer. El único que puede perdonarte ese pecado es Dios. Por lo tanto, ese pecado necesita ser confesado para poder recibir el perdón, porque fue algo de materia grave. ¿Entiendes? Ahora, otra característica de los pecados, especialmente de los pecados mortales, es que se cometen deliberadamente. O sea, yo soy una persona que sé que el adulterio es pecado, un ejemplo. O emborracharme es pecado. Emborracharme hasta perder el conocimiento. O estar medio picadito. Yo sé que eso es pecado, pero no me importa y lo sigo haciendo. Estás cometiendo un pecado mortal porque tienes conciencia de lo que estás haciendo. El pecado venial es más bien cuando tú lo haces inconscientemente. Por alguna razón, inconscientemente lo cometiste. Ahora, el pecado mortal es el que se hace deliberadamente. Entonces, los que van al purgatorio son los que cometen pecados veniales que en vida no le fueron perdonados, que murieron así, en esa condición. Por eso dice que la obra será probada por el fuego. Pero cuando tú mueres y tienes pecados veniales, esa obra se va a deshacer. Pero te vas a salvar. Ahora, el que tiene pecados mortales, ese no tiene perdón, no tiene salvación. Si muere en ese pecado, claro está. Pero aquí viene lo más importante. Y esto especialmente para los católicos, ¿verdad? Que son los que entienden esto de esta manera. No piensen que porque un pecado venial no te condena al infierno, no pienses que es bueno. Porque el pecado es pecado, sea venial o sea mortal, sigue siendo una falta. Y tiene un daño, hace un daño a tu corazón. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo sencillo. Vamos a suponer, como dije anteriormente, que yo tengo en mi trabajo, ponle que un compañero de trabajo hizo algo que a mí me molestó. Y yo fui a hablar con él, tranquilamente. Y el hombre se me puso bravo y me salió con cosas. Yo, por el coraje, no me di las consecuencias y le dije algo para atrás. Y lo insulté. Cuando llego a mi casa, a rayo, ¿qué yo hice? A mí se me fue, de verdad, se me fue la mano ahí. No me di cuenta, me cegué por el enojo. No me di cuenta. Mañana voy a ir a hablar con él y le voy a pedir disculpas. Porque se me fue la mano, lo reconozco. Tú cometiste un pecado venial. Al otro día tú vas, yo voy y le pido disculpas. Le digo, mira, fulano, discúlpame, porque sé que ayer te hablé de una manera que no debía hablarte. De verdad, perdóname. Le tiendo la mano, le doy un apretón de mano, se acabó el evento. Ya, quedó perdonado ese pecado. Ahora, si yo tomo otra actitud, cometí un pecado venial, me di cuenta, le fallé a este hombre, le dije algo que no tenía que decirle. Pero olvídate de eso, mano, él se lo buscó. ¿Para qué hace las cosas como no tiene que hacerlas? Yo no tengo que pedirle pecado a él. A Dios, yo no tengo que pedirle perdón a él. No le pido perdón.
ya me estoy envaneciendo, ya estoy entrando en soberbia. No tengo que pedirle perdón. Y entonces tomo el peor de los casos. Digo, y en la próxima que me vuelva a decir algo, que me lo diga para que tú veas. Que le voy a decir 2 o 3 más. Da la mala pata que el hombre tuvo otro roce contigo y te dijo algo. Como ya tú estás con la cabeza caliente, viene y lo insulta a él. Y el tipo viene y te insulta para atrás. Y tú viniste y como estás enorgullecido de que tú no te vas a dejar, que ese es un problema que tiene ahora mismo la juventud y la sociedad. Yo no me voy a dejar de él. Yo no me voy a dejar matar las cabras de él. Pues yo te miento a la madre. Y si me mientas mi madre, te meto un puño. Y terminamos peleando. Y quizás podemos terminar peor, hasta matándonos. ¿Ven la idea? ¿Ven cómo de un pecado que se podía resolver, pecado venial, se convirtió en un pecado mortal? Eso es lo que pasa con los pecados veniales. O sea que, mis hermanos católicos, el pecado venial no es poca cosa. Cuando usted comete un pecado venial, hay que repararlo. Porque si no se repara, eso va a terminar provocando un pecado mortal. Porque te va afectando el corazón, te va dañando la caridad. Y no puedes ejercer las virtudes. No puedes ejercer el amor, la compasión, la misericordia, porque te enorgullece. O puedes, ¿verdad? Te puede trabajar de diferentes maneras en tu corazón. Y terminas haciendo un pecado mortal. Así que espero que esta explicación sobre el purgatorio les haya servido, ¿verdad? Como dije, eso no es un estado, eso no es un lugar intermedio. Eso es una purificación del alma. Por eso dije al principio que es el acto de misericordia de Dios actuando sobre ti, en donde tú lo puedes ver visiblemente. Dios limpiando tu alma para llevarte de esa manera limpiecito al cielo, a donde queremos morar, ¿verdad? Donde yo quiero ir a morar. Y espero el día que me toque partir de aquí, no estar en ninguno de los 2 pecados, ni en mortal, ni en venial, sino entrar directamente al cielo. Que Dios me encuentre en santidad, a lo que debemos aspirar todos. Así que tengan buenas tardes y será hasta una próxima ocasión si Dios así lo permite.